Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que me estén escuchando. Mi nombre es Ania Clement, soy licenciada en nutrición, magíster en salud colectiva y soy ayudante A de esta cátedra de fundamento de los procesos biológicos. La idea de la clase de hoy es hacer una introducción en algunos conceptos básicos de nutrición. La idea de cómo va a estar organizada la clase, en primer lugar, una breve aclaración acerca de la diferencia entre requerimiento y recomendación. Después me voy a detener un poquito en lo que son las guías alimentarias para la población argentina. Después vamos a hablar un poco de las diferencias entre un alimento y un nutriente. Después sí nos vamos a detener en lo que es macro y micronutrientes, siendo los macronutrientes los carbohidratos, proteínas, lípidos, fibra y agua. Su definición, su clasificación, algunas funciones y alimento fuente. Luego algo sobre micronutrientes, vamos a hablar sobre vitaminas y minerales. Y nuevamente las mismas cuestiones. Y por último vamos a hacer algunos ejemplos muy, muy sencillos de aplicación práctica en lo que es planes alimentarios específicos para algunas patologías. En primer lugar, como les mencionaba, vamos a comenzar con diferenciar requerimiento de recomendación. La diferencia básica es que el requerimiento se refiere a algo a nivel individual, digamos, y una recomendación es básicamente a nivel colectivo. Entonces, viendo la definición específicamente, un requerimiento es la menor cantidad de un nutriente que debe ser absorbida o consumida en promedio por un individuo a lo largo de un determinado periodo de tiempo para mantener una adecuada nutrición. Y una recomendación son aquellos niveles de ingesta de un nutriente que se consideran adecuadas para cubrir la necesidad de prácticamente todas las personas sanas. Es posible que las escuchen como sinónimos, de hecho es probable que me surja esa confusión mientras yo hablo, lamentablemente, pero sepan que son diferentes y siempre cuando hablamos de un plan alimentario individual, por ejemplo, vamos a estar hablando de un requerimiento que va a estar adecuado a las necesidades alimentarias específicas de una persona en particular, de acuerdo a su edad, su sexo, su estado fisiológico, por ejemplo, un embarazo, lactancia, su actividad física o, bueno, obviamente de acuerdo a si está cursando algún tipo de patología. En cambio, las recomendaciones son generales, como les mencionaba anteriormente, y se pueden extrapolar a una población específica, no se habla de recomendación a nivel mundial, por ejemplo. Y bueno, va a tener algunas características que las vamos a conversar a continuación. Bueno, estas son las guías alimentarias para la población argentina, que constituyen la herramienta educativa por excelencia de lo que son hábitos alimentarios saludables. Si es la primera vez que ven esta gráfica, se las presento, es muy importante que la conozcan. No es solo para que las nutricionistas las utilicemos, sino cualquier persona del equipo de salud o cualquier persona que se encuentre en lo que es difusión de información, como puede ser, por ejemplo, docentes. Y si todavía no quedan claros hacia dónde apuntan las guías alimentarias, les traigo esta imagen, que la idea es traerla para sacarla justamente. Sería lo que es el reemplazo de la pirámide nutricional, que lamentablemente mucha gente sigue hablando de esta pirámide. Esta pirámide en realidad es de Estados Unidos y a partir del año 2000 Argentina generó su propia guía alimentaria, es decir, ya hace 26 años que tenemos nuestras propias guías alimentarias y por alguna razón se sigue hablando sobre la pirámide nutricional, que esto es absolutamente arcaico, por supuesto desactualizado y que no forma parte de lo que es nuestra cultura alimentaria, que eso es muy importante también. Entonces, esta pirámide, por favor, nunca la mencionen. No tiene nada que ver, digamos, con los conocimientos que hoy se desarrollan acerca de nutrición. Y si vamos a hablar de las guías alimentarias para la población argentina, que es esta gráfica. Les mencionaba que a partir del año 2000 tuvimos nuestras propias guías alimentarias. No era esta gráfica. Esta fue desarrollada en el año 2016. Ya tiene 10 años y por supuesto se encuentra en revisión y dentro de no mucho tiempo es probable que existan otra gráfica, pero sí es importante que sepan que si bien está en revisión constante las guías alimentarias para la población argentina, son argentinas en primer lugar.
forman parte de nuestra cultura alimentaria. En esta gráfica de alimentos no van a encontrar ningún alimento que no esté dentro de nuestra cultura alimentaria o que no produzcamos nosotros. No van a encontrar una arepa venezolana, por ejemplo, porque obviamente no está dentro de nuestra cultura alimentaria. Otra de las cuestiones importantes es que está basada, son recomendaciones, volviendo a la diapositiva anterior, entre requerimiento y recomendaciones, son recomendaciones, pues obviamente es para población general, y tiene en cuenta las deficiencias nutricionales que predominan en nuestro país. Entonces, es súper importante que tomemos en cuenta estas guías alimentarias para la población argentina. Otra cuestión importante es que no es un plato, como muchas veces se lo suele explicar. Eso también tengan en cuenta, que sea redondo no significa que sea un plato, sino que es una gráfica en el cual se encuentran los alimentos clasificados por grupo. Los grupos de alimentos están clasificados de acuerdo a los nutrientes que contienen y nos muestra una idea de la variedad que deberíamos tener en la alimentación y la proporción. Van a haber distintos grupos de alimentos, hay distintos tamaños y distintos colores. Eso es porque tiene una lógica de semáforo en la que el grupo de alimentos que ocupa la mayor parte de la gráfica es el de las frutas y verduras, ocupa prácticamente la mitad y se encuentra en color verde. Y retomando la lógica de semáforo, por supuesto que eso significa que es el grupo que más libremente podríamos comer en la mayoría de los casos. Son fuente de minerales, vitaminas, fibra y agua. Y también el objetivo de poner tan grande esta gráfica es desestigmatizar algunos alimentos de este grupo, como por ejemplo la banana, que está el mito de que hace aumentar de peso y quizás la gente le tiene más miedo a consumir una banana todos los días que algún otro producto ultraprocesado, que vamos a hablar sobre el final de la explicación de esta gráfica. Entonces, la realidad es que en la mayoría de los casos, hago la misma aclaración y la voy a seguir haciendo. En la mayoría de los casos no significa que para todos, por supuesto, estas son recomendaciones generales para población sana. No habría inconveniente en incluir frutas y verduras, y de hecho hay que incluirlo y se habla de unas 5 porciones diarias entre frutas y verduras. Yendo al segundo grupo, que es el de los carbohidratos, vamos a ver que está bastante más pequeño y está en amarillo. Volviendo a la lógica de semáforo, eso significa que si bien hay que incluirlo, hay que moderarlo, no se puede consumir de la misma manera libre que el grupo anterior. Y sin embargo, a pesar del gran miedo que se tiene a las famosas harinas, es el segundo grupo en tamaño, por lo que van a ver en orden de importancia. Entonces, la idea es poner la variedad de carbohidratos que hay, que siempre se habla de las más llamadas harinas, y en realidad todos los alimentos que aportan carbohidratos, y segundo, también desestigmatizarlos. Como vamos a hablar más adelante, son nuestra única fuente de energía, entonces no hay que eliminarlos. Tener en cuenta que en este grupo no solo hay las llamadas harinas, no solo está el trigo o la harina de trigo, sino bueno, también la avena, el centeno, lo que es el arroz, todo lo que es el grupo de las legumbres, lentejas, porotos, garbanzos también aportan carbohidratos. Y tener en cuenta que la papa, la batata y el choclo forman parte de este grupo de alimentos, no son verduras, y es una diferencia importante. En tercer lugar tenemos el grupo de los lácteos. Estos serían leche, yogures y quesos. Tener en cuenta que la crema y la manteca no forman parte de los lácteos, son grasas. Los lácteos aportan más que nada proteína, calcio, vitamina D, fósforo. Y vamos a ver también que hay pocos alimentos de lo que serían lácteos, o lo que la mayoría de la gente considera lácteos. Vamos a encontrar una leche fluida, leche en polvo, un yogur, que vendría a ser un yogur natural, y un queso estilo Cuartirolo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un montón de productos que son considerados lácteos, que en realidad estarían en otros grupos de alimentos, más que nada en el último, que serían productos ultraprocesados. La mayoría de los yogures industrializados, la mayoría de los quesos
tipo untables, por más que sean untables descremados, y bueno, no voy a mencionar la marca, pero la más conocida, que se considera súper saludable y light y basa en grasas, en realidad no son lácteos. Lácteos son, digamos, productos derivados de la leche y que tienen en su mayor parte los nutrientes que aporta la leche, y serían solo estos casos. También tener en cuenta que la leche en polvo, si bien es subestimada o considerada de mala calidad, en realidad es exactamente lo mismo en líneas generales que la leche fluida. La única diferencia es que necesita agregar agua para reconstituirla, pero en cuanto a aporte nutricional es exactamente lo mismo y no es de inferior calidad. Bueno, continuando con el siguiente grupo de las carnes y el huevo. Bueno, primero tener en cuenta esto, que el huevo forma parte del mismo grupo de alimentos. Entonces, en los casos en los que no se consume carne, porque por la razón que sea, por cuestiones económicas, por cuestiones ideológicas de intolerancia digestiva, el huevo es un excelente reemplazo de la carne. Y también desestigmatizar el huevo. Lamentablemente ya hace muchísimo que se sabe que no incrementa el colesterol, y hay mucha gente que le sigue teniendo miedo y consume un huevo por semana. Justamente por esto, porque cree que le va a aumentar el colesterol y bueno, y quizás toma medicación para el colesterol o para los triglicéridos. La realidad es que el huevo no aumenta el colesterol, obviamente dependiendo de su forma de preparación. Si se consumen huevos fritos todos los días, probablemente tengamos el colesterol elevado, pero no es por el alimento en sí, sino por la forma de preparación. Entonces, huevo podemos consumir todos los días, es un alimento muy económico, teniendo en cuenta su aporte nutricional, que es comparable al de la carne, como les mencionaba anteriormente. Y también tener en cuenta que es un grupo de alimentos que aporta hierro, que es un micronutriente muy importante para la salud. A continuación tenemos el grupo de las grasas saludables. Vemos que el tamaño del grupo es bastante pequeño. Las grasas saludables son los aceites, las frutas secas y las semillas. Estas grasas, como les decía, son grasas saludables, son las de origen vegetal, en contraposición a las grasas de origen animal, que no son saludables, y aportan ácidos grasos esenciales. Eso significa que son nutrientes que no podemos aportar con que no lo podemos sintetizar y que necesitamos aportarlo en la alimentación. Si no lo aportamos desde fuera, va a haber deficiencia. Esa es la definición de un nutriente esencial, digamos. Entonces, deberíamos incluir todos los días alguna porción de lo que es, ya sea aceite, frutos secos o de semillas. También la palta está en este grupo de alimentos. Nuevamente, la palta no es una verdura, es una grasa. Pero en pequeña cantidad, porque por supuesto son grasas al fin, y bueno, vamos a hablar un poco más adelante de lo que es el aporte calórico de las grasas o lípidos. Y por último tenemos el grupo de los opcionales. Vamos a ver que está muy chiquitito y en rojo. Y volviendo a la lógica de semáforo, significa parar. ¿Qué quiere decir? ¿Que no se puede comer nunca algo dulce, algo que nos guste? No significa eso, porque obviamente está formando parte de lo que es la alimentación saludable. Y eso es porque no comemos solamente para nutrirnos, sino que comer tiene muchas otras funciones. Y una de ellas es la cuestión hedónica, recreativa, el disfrute, y está perfecto que lo hagamos. El problema es cuando eso es cotidiano y de manera constante. Y otro problema que hay es que hay muchos alimentos que mucha gente los compra y los consume creyendo que son saludables y que están en otros grupos de alimentos y que en realidad están acá. Un poquitito les fui adelantando. O sea, hay, por supuesto, alimentos que no hay duda que están en este grupo, como algunos de los que están dibujados ahí: el helado, el dulce de leche, la torta. Digamos, nadie consume un helado pensando que es saludable. El problema es esos alimentos, como les mencionaba, que la gente compra y consume pensando que son saludables. Ejemplo de ellos son la mayoría de los yogures industrializados, los quesos untables, por más que digan descremados, las barritas de cereal, la mayoría de las galletitas, los panes lactales, incluso los que se venden como integrales. Todo eso es lo que se denomina producto ultraprocesado. Producto ultraprocesado es justamente, no es un alimento, sino que es un producto elaborado por la industria alimentaria que tiene un número de ingredientes tan grande
que ya se distanció tanto del alimento que se supone del que parte, que, digamos, es irreconocible, y a la vez que tiene una gran cantidad de lo que se llaman aditivos alimentarios, como puede ser colorantes, aromatizantes, texturizantes, conservantes. Son todos aditivos que son nocivos para la salud y a la vez, digamos, tienen como característica común que son altísimos en azúcar, altísimos en grasa saturada, altísimos en sal, y en líneas generales tienen muy poco aporte de fibra alimentaria y de lo que es, bueno, nutrientes que tengan alguna función en el organismo, como puede ser vitaminas, minerales. Bueno, en el centro de la gráfica tenemos el agua y como es una gráfica de hábitos saludables en general, no solo de alimentación, se menciona también la reducción de sal y el incremento de la actividad física, la importancia de la actividad física. Bueno, un poco también les venía mencionando la diferencia entre alimento y nutriente. No es lo mismo. El alimento es aquella sustancia natural. Yo prefiero hablar de alimento natural, pero bueno, puede tener algún grado de procesamiento mínimo, o puede ser un puré de tomate, por ejemplo, que se consume con el objetivo de nutrir al organismo, proporcionar energía y mantener funciones vitales. Puede contener uno o más nutrientes. Y nutriente es aquella sustancia química que el cuerpo necesita para funcionar correctamente, crecer, desarrollarse y mantenerse saludable. Es el componente activo y funcional dentro del alimento. ¿Esto qué significa? Que no hay alimentos esenciales, sino nutrientes esenciales. Entonces, sería erróneo decir que, por ejemplo, la carne es esencial. En realidad, lo que es esencial son algunos nutrientes que contiene la carne, que pueden ser reemplazados por otros alimentos o incluso puede ser suplementado, como vamos a ver un poquitito más adelante también. Por eso se habla también de grupos de alimentos. Nadie va a tener una deficiencia porque no le guste la cebolla, por ejemplo. El problema sería que no consuma nada del grupo de alimentos ese, como puede ser el de las frutas y vegetales. Ahí sí se van a empezar a observar deficiencias. Entonces, es muy importante este concepto de que no hay alimentos esenciales, sino nutrientes esenciales. Bueno, avanzando un poco más en la clase, vamos a diferenciar lo que es macro de micronutriente. Se diferencian básicamente por los requerimientos que tiene el organismo. Los macronutrientes son aquellos nutrientes que el cuerpo necesita en grandes cantidades. Incluye principalmente los nutrientes que aportan energía, que son los carbohidratos, aquellos que forman estructuras, que en líneas generales son las proteínas, y los que, bueno, mantienen funciones vitales, que son los lípidos, entre otras funciones. Y además vamos a encontrar también a la sidra y el agua. En algunas clasificaciones lo van a ver dentro de macronutrientes y en otras clasificaciones lo van a ver como macronutrientes por un lado, con carbohidratos, proteínas y lípidos, micronutrientes, que son vitaminas y minerales, que vamos a hablar ahora, y aparte fibra y agua. Eso, digamos, es indistinto, pero sí es importante no olvidarse de la fibra y el agua, que son, bueno, unos nutrientes que son esenciales, justamente, cumplen muchísimas funciones y en líneas generales no son tenidos en cuenta en las clasificaciones y, bueno, no, es importante no olvidarlos. Bueno, por otro lado tenemos los micronutrientes, que son nutrientes que el cuerpo necesita en pequeñas cantidades en contraposición a los macro, pero que su deficiencia puede provocar patologías, obviamente. Son esenciales para funciones metabólicas y fisiológicas específicas y no aportan energía. Eso también es importante. Hay personas que, por ejemplo, requieren una suplementación con cualquier vitamina o mineral, pongamos como ejemplo el hierro, y no la quieren consumir porque dicen que van a engordar. La realidad es que no hay manera de que suceda eso porque no aportan energía justamente. Entonces, cumplen muchísimas funciones, pero dentro de las funciones que cumplen no se encuentra el aporte de energía. No van a aportar nunca energía, no sirven para eso. Entonces, bueno, repetimos, los micronutrientes son son las vitaminas y minerales.
Bueno, acá tenemos una clasificación de los macro, que como decíamos son los carbohidratos o hidratos de carbono, proteínas, lípidos o grasas, fibra y agua. Tanto los carbohidratos como las proteínas aportan 4 kilocalorías por gramo. La unidad estructural de los carbohidratos son los monosacáridos. Esto no es tan relevante, pero sí para que vayan teniendo en cuenta que son muy diferentes en cuanto a su composición química, los distintos nutrientes que vamos a ir mencionando. Y la función principal es energía. Energía rápida y directa. Entonces, cuando hablábamos hoy de las guías alimentarias para la población argentina, de ninguna manera podemos eliminar ese grupo de alimentos, porque es el único alimento que está diseñado para proveernos energía. Si lo eliminamos, como sería en una dieta cetogénica, por ejemplo, que a veces se requieren algunas patologías específicas, pero volvemos a lo mismo, estamos hablando de población sana y general, el cuerpo necesita sacar energía de otros nutrientes que no están diseñados para eso. Entonces, mucho cuidado con esto, con eliminar grupos de alimento completos. Bueno, luego las proteínas, como les mencionaba, tienen 4 kilocalorías por gramo, pero su función no es energética, sino estructural. Y su unidad estructural son los aminoácidos. Las grasas tienen bastante más aporte energético, más del doble, aportan 9 calorías por gramo. La unidad estructural son los ácidos grasos y poseen muchísimas funciones, si bien energía es una. Tienen también funciones, por ejemplo, forman parte de hormonas, de lo que es la absorción y transporte de vitaminas. Entonces también hay que tener cuidado con esto de tenerle miedo a las grasas. O sea, hay que aportarlas en poca cantidad, pero hay que aportarlas. Bueno, tenemos la fibra, por otro lado, que no aporta energía, el agua tampoco aporta energía, que son básicamente polisacáridos no digeribles. Vamos a hacer un poquitito de hincapié en esto más adelante. Y la función principal es la salud intestinal. Digestiva, intestinal, básicamente intestinal. Y también tiene otras funciones como el control del azúcar en sangre y de lo que es lípidos o grasas. Y bueno, el agua tiene muchísimas funciones, tienen otras clases de eso. Es esencial para la vida. Y bueno, termorregular, transporte, etc. Entonces, concretamente, los carbohidratos, ¿qué son? Son la principal fuente de energía del cuerpo. Muy importante que se acuerden esto. Están formados por por carbono, hidrógeno y oxígeno. Como les mencionaba, cada gramo aporta 4 kilocalorías. Y otra cuestión importante es que se almacenan como glucógeno. Tienen reservas en el hígado y músculos, puntualmente. Entonces, ¿esto qué implica? Que cuando alguien comienza una dieta cetogénica, esto significa sin carbohidratos, elimina las harinas, entre comillas, se produce un descenso de peso muy rápido en muy poco tiempo. Hablamos de 2 o 3 días, se puede existir descenso de peso hasta 3, 4 kilos. Y bueno, obviamente la mayoría se pone muy feliz con estos resultados, pero la realidad es lo único que sucedió en esos días es que se perdieron las reservas de glucógeno, que están presentes en hígado y músculo. Como no estamos aportando carbohidratos con la alimentación, el cuerpo debe acudir al almacenamiento que tiene estos carbohidratos en forma de glucógeno. Entonces vamos perdiendo esas reservas que al reintroducir los carbohidratos en la dieta, reponemos esas reservas. Entonces es una pérdida de peso bastante falsa, por así decirlo, y es imposible que sea duradera en el tiempo, porque por cuestiones de mantener la vida requerimos esas reservas. Bueno, son esenciales para el funcionamiento del cerebro, esto también es importante, y del sistema nervioso central. Bueno, se clasifican en simples y en complejos. En líneas generales, los simples son los monodisacáridos. Los monosacáridos son glucosa, fructosa, que sería el azúcar de las frutas. Y los disacáridos son, digamos, carbohidratos simples, pero combinaciones de monosacáridos. La sacarosa es el azúcar de mesa, azúcar común.
La lactosa es el azúcar de la leche. Y por otro lado tenemos los complejos. Tenemos el almidón, que es aquel carbohidrato que está presente en todo lo que es cereales. Cereales no me refiero a cereales de desayuno, sino trigo, avena, cebada, centeno, arroz. También está presente en lo que son los vegetales suculentos, que están en el grupo de alimentos de los carbohidratos, como la papa, la batata, el choclo. Y también dentro de lo que es los carbohidratos complejos tenemos a la fibra, que no es digerible, pero como mencionábamos anteriormente, regula el tránsito intestinal, entre muchas otras funciones. Y lo voy a repetir hasta el cansancio, la función de los carbohidratos son fuente de energía rápida. Y bueno, se podría considerar que también cumple la función de ahorrar proteínas, porque si, digamos, no tenemos al carbohidrato como fuente de energía rápida, el cuerpo debe acudir a usar proteínas como energía y eso, digamos, no es lo correcto. Bueno, volviendo a la estigmatización de los carbohidratos y esta tendencia que hay hacia eliminarlos o reducirlos al máximo en la dieta, tener en cuenta que del total del aporte calórico, más o menos la mitad debería estar aportado por lo que es carbohidratos. Siempre priorizando a los complejos, nunca olvidarse la fibra alimentaria y imitar siempre lo que es azúcares simples. Entonces, dentro de las guías alimentarias para la población argentina, los alimentos fuente serían, como les mencioné, el grupo amarillo. Bueno, en cuanto a las proteínas, como les mencionaba anteriormente, son moléculas formadas por aminoácidos. Hay 20 tipos, de los cuales 9 aminoácidos son esenciales. Cada gramo de proteína aporta 4 kilocalorías, igual que los carbohidratos, y no se almacenan en el cuerpo. Las proteínas no tienen almacenamiento. Su uso es únicamente estructural y funcional. Las proteínas se clasifican en completas e incompletas. Las completas son las que tienen todos los aminoácidos esenciales. En líneas generales, las proteínas completas son las de origen animal, las que se encuentran en la carne, en la leche, en el huevo, pero hay algunas proteínas completas de origen vegetal, como por ejemplo la soja. Y las incompletas son aquellas que, a las que les falta uno o más aminoácidos esenciales, como puede ser legumbres que no sean la soja o cereales. Vuelvo a repetir, los cereales no piensen en cereales de desayuno, sino el grupo de los cereales como son trigo, avena, cebada, centeno, arroz, maíz. La polenta también es del grupo de los cereales. Entonces, se puede lograr una proteína completa a partir de la combinación de proteínas incompletas. Combinando un cereal con una legumbre, por ejemplo, les puse el arroz con lenteja, digamos que aportan, se complementan, digamos, se llama complementación proteica eso. Los aminoácidos en los cuales es deficiente el cereal, los contiene la legumbre y viceversa. Entonces, combinándolos obtiene una proteína completa. Antes se creía que era imprescindible realizar esa combinación en la misma comida, pero hoy se sabe que no es necesario, aunque se aporten, digamos, estos alimentos a lo largo del día o incluso en días diferentes, pueden completarse las proteínas. Bueno, como les mencionaba, su función es netamente estructural. Forman parte obviamente de lo que es músculos, de lo que es piel. También cumplen un rol muy importante enzimático. También para el transporte es muy importante, forma parte de la hemoglobina, por ejemplo. La albúmina es una proteína. Es un rol esencial en lo que es la inmunidad y hormonal. En cuanto a las recomendaciones nutricionales, se habla de 0,8 a 1,2 gramos de proteína por kilogramo de peso por día. Para que se den una idea, la población argentina en líneas generales tiene una alimentación hiperproteica.
somos un país que consume bastante carne. Hoy lamentablemente no se encuentra muy accesible, pero la población históricamente consumió carne prácticamente a diario, carne de cualquier tipo, digamos, no solo carne roja, sino ya sea de pollo, de cerdo. Entonces, 0,8 la verdad es que es muy raro que un argentino consuma eso, pero sí, ese sería el requerimiento mínimo. Como les mencionaba, estos requerimientos pueden estar aumentados o disminuidos. Lo más usual es que esté aumentado de 0,8, como puede ser, por ejemplo, un deportista, alguien que tuvo una cirugía, sería un posquirúrgico, en pacientes quemados, ni hablar en casos de desnutrición, pero que es embarazo, lactancia, em, cuando hay pérdida de masa muscular, o sea, emaciación, y puede estar estos requerimientos disminuidos, por ejemplo, en lo que es pacientes renales, nefropatías, alguna insuficiencia renal crónica, por ejemplo. Pero obviamente que es difícil darse cuenta, pero si sepan que 0,8 gramos de proteína de kilogramo de peso por día es casi ninguno de la población sana y omnívora consume eso, sino que consume mucho más. Bueno, alimentos fuente de proteínas son estos dos grupos de alimentos que se encuentran señalados, lo que es el grupo de los lácteos y el grupo de las carnes y el huevo. Las grasas, que serían otro de los macronutrientes, como les mencionaba, también aportan energía, pero en líneas generales poseen función estructural. Cada gramo aporta 9 calorías, es el macronutriente que más kilocalorías por gramo aporta, más hipercalórico. Y dentro de sus funciones, obviamente que es la energía, pero en forma de almacenamiento. Digamos, por esta característica que tiene de tener tantas calorías por gramo, es un nutriente espectacular para almacenar energía. También es súper importante para lo que es el transporte de vitaminas liposolubles, como son las ADEC. Forma parte de lo que es, digamos, es componente de lo que es membranas celulares, de la mielina. Bueno, regulación hormonal, de temperatura, protege órganos internos y, una cuestión no menor, aporta mucho sabor a lo que es las preparaciones y brinda saciedad. Se clasifican en saturadas e insaturadas en líneas generales y con el pasar de los años se agregaron las grasas trans. Las grasas saturadas son aquellas de origen animal, se encuentran en la manteca, en las carnes, la grasa de la carne es grasa saturada y se lo vincula con el incremento del colesterol LDL, que sería el colesterol malo llamado. Entonces, obviamente que las grasas saturadas hay que tratar de restringirlas, no eliminarlas, pero sí restringirlas. Cuando se recomienda el aporte de grasa, se habla de las grasas insaturadas, que son las grasas saludables que les mencionaba hoy en las guías alimentarias. Y estas grasas insaturadas pueden ser mono o poliinsaturadas. Las monoinsaturadas son el omega 9, que se encuentran en el aceite de oliva, en la palta. Y las poliinsaturadas son omega 3 y omega 6. El omega 3, en general hay deficiencia en nuestra alimentación, es difícil de cubrirlo solamente con alimentos, y se encuentran en pescados grasos, la chía y el lino, pero en muy pequeñas cantidades. Los pescados grasos serían el mayor aporte. Y de omega 6 sí es más sencillo de aportarlo, de hecho la mayoría de nosotros lo cubrimos. Son los aceites vegetales como de girasol, de maíz. Y por último, las grasas trans son aquellas procesadas industrialmente, son muy nocivas, incrementan el riesgo cardiovascular. Y bueno, son aquellas presentes en lo que son los productos ultraprocesados que les mencionaba hoy. Entonces, alimento fuente, grasas saturadas, se encuentran presentes en el grupo de las carnes del huevo. No les menciono los lácteos porque en realidad el aporte de grasa que contienen los lácteos, que les expliqué que eran lácteos, que son leche, yogures y quesos, no es significativa. Algún queso puede llegar a ser, pero no el cuartirolo en líneas generales. Lo que sí aporta grasas saturadas en cantidades significativas son la manteca y la crema, pero que no forman parte de los lácteos.
grasas insaturadas se encuentran en el grupo de las grasas saludables y grasas trans específicamente en el grupo de los opcionales, que serían los ultraprocesados. Bueno, la fibra es un tipo de carbohidrato que no es digerible. Es decir, nosotros no lo podemos absorber. Se encuentra presente en lo que es vegetales, frutas, legumbres, cereales integrales, lo que es frutos secos, semillas. No aportan energía, pero tiene muchísimas funciones clave y cada vez se descubren más. Mejora el tránsito intestinal, pero no solo en el sentido de que, vamos a evitar la constipación, sino que mejora la microbiota intestinal, que es un gran tema, microbiota intestinal. Alimenta a los microorganismos beneficiosos que tenemos en nuestro sistema digestivo, específicamente en nuestro intestino. También regula la glucemia, lípidos sanguíneos, como mencionábamos anteriormente, contribuye a la saciedad, esto es muy importante. En los planes alimentarios, por ejemplo, para el descenso de peso, una de las características que siempre hay que incluir es el incremento de fibra, porque aporta volumen sin, obviamente, aportar energía, porque es un carbohidrato no digerible. Entonces, promueve la saciedad y, obviamente, lo que es la disminución del peso o el control. Y, bueno, como les mencionaba anteriormente, promueve el equilibrio de la microbiota intestinal. Hay dos tipos de fibra, en líneas generales, soluble e insoluble. La soluble lo que hace es formar geles a nivel del sistema digestivo y el insoluble incrementa el volumen de la materia fecal y de esta manera se estimula lo que es el peristaltismo intestinal. El agua, representa alrededor del 70% del peso corporal total, no aporta calorías, pero es esencial para la vida. Muchísimas funciones, imposible enumerarlas, pero en líneas generales son el medio a través del cual se producen básicamente todas las reacciones bioquímicas de nuestro organismo. Transporta nutrientes, transporta desechos, termorregula, lubrica articulaciones y tejidos y podría seguir bastante tiempo. En líneas generales se recomienda de 2 litros por día, 2,5 litros, pero estos requerimientos pueden estar notablemente aumentados en muchísimos casos. Ni hablar, por ejemplo, cuando incrementan las temperaturas, nuestro requerimiento hídrico es bastante mayor en verano que en invierno. Cuando hacemos actividad física, por ejemplo, hay situaciones de fiebre, de diarrea, de vómitos. Y también puede estar disminuida esta recomendación en algunos casos puntuales, por ejemplo, de nefropatías. Bueno, yéndonos hacia los micronutrientes, las vitaminas son nutrientes orgánicos esenciales que se requieren en muy pequeñas cantidades. No aportan energía, como les mencionaba anteriormente, no aportan calorías, pero regulan numerosas funciones vitales. Se clasifican en líneas generales en hidrosolubles y en liposolubles. Las hidrosolubles son aquellas que se eliminan por orina. Son todas las vitaminas del complejo B y vitamina C. Las liposolubles se almacenan en el tejido adiposo. Son solubles en grasa, como su palabra lo dice, y las hidrosolubles son solubles en agua. Las liposolubles son las AD, vitamina A, D, E y K. ¿Por qué es importante esta diferenciación? Bueno, en primer lugar, por una cuestión de absorción. Las vitaminas liposolubles requieren de grasa para su absorción y para su transporte. Entonces, quizás habrán escuchado que cuando alguien toma un suplemento de vitamina D, que es el más frecuente de consumir, se requiere hacerlo con una comida que aporte grasas, preferentemente saludables, porque si no, esa vitamina muy probablemente no pueda ser absorbida adecuadamente. Otra diferencia a tener en cuenta es que hay que tener mucho cuidado cuando se suplementa sin supervisión, sin indicación nutricional o médica, porque las vitaminas liposolubles, en caso de que se consuma un exceso,
se van a almacenar en el tejido adiposo y eso puede generar toxicidad. La realidad es que es prácticamente imposible tener exceso de vitaminas solamente con la dieta. Los excesos se dan con suplementos. Entonces, cuidado con los suplementos multivitamínicos. Si son solo del complejo B y vitamina C, no habría tanto inconveniente, porque se van a eliminar por orina en el caso de que haya exceso. El único inconveniente es que va a haber un mal gasto económico en un suplemento que no se requiere. Pero las liposolubles, reitero, hay que tener mucho cuidado porque en el caso de haber un exceso, ese exceso no se va a eliminar naturalmente, sino que se va a almacenar en tejido adiposo y puede generar enfermedades específicas por exceso de estas vitaminas. Bueno, en líneas generales, las funciones clave, la vitamina A se la vincula con lo que es la visión, con el sistema inmunológico y con la piel. Van a ver que la mayoría de las cremas hidratantes tienen vitamina A. El complejo B tiene muchísimas funciones, es un macrocomplejo, que vamos a mencionar algunas a continuación, y se la vincula con el metabolismo energético y la salud neurológica en general, pero hay muchísimas otras funciones. Las vitaminas C y E son las antioxidantes por excelencia, se vinculan con lo que es la cicatrización y con la inmunidad. La vitamina D se vincula con lo que es la absorción de calcio y la salud ósea. Y la vitamina K está especialmente vinculada a lo que es la coagulación. Bueno, vamos a hacer mención a algunos micronutrientes específicos. El ácido fólico, lo habrán escuchado nombrar, forma parte del complejo B. El ácido fólico es la vitamina B9, pero lo van a escuchar más como ácido fólico. Se llama así por folia, se encuentra más que nada en lo que es vegetales de hoja verde específicamente, y por eso el nombre. Interviene en la síntesis de ácidos nucleicos, concretamente lo que es formación de purinas y pirimidinas. Cumple un papel fundamental en lo que es la eritropoyesis, es decir, la formación de células sanguíneas. Y es indispensable para el desarrollo del sistema nervioso central en las primeras semanas de gestación. Previene defectos del tubo neural en el bebé. Por eso es indispensable la suplementación en personas gestantes. Y en el caso de que el embarazo sea planificado, lo ideal es iniciar la suplementación al menos 3 meses antes para asegurarnos de que la mujer que va a iniciar la gestación contenga los niveles adecuados de esta vitamina para prevenir defectos del tubo neural en el bebé. La suplementación debe continuarse hasta el primer trimestre. Entonces, digamos, puede suceder que el embarazo no se planifique y que la persona se entere quizás al tercer, cuarto mes de embarazo. Eso sería una complicación porque en realidad el momento crítico en el cual es necesario el ácido fólico es el primer trimestre. Entonces, indispensable la suplementación con ácido fólico. No hay ninguna manera de que podamos cubrir los requerimientos de este micronutriente solo con alimentación. En el caso del embarazo me refiero. Otra vitamina famosa que habrán escuchado nombrar es la vitamina B12, que forma parte obviamente también del complejo B. Es la cobalamina, pero en líneas generales la van a escuchar como vitamina B12. Es un micronutriente hidrosoluble. Es importante también esto. El ácido fólico también es hidrosoluble, obviamente por formar parte del complejo B. Entonces, en caso de que exista exceso, se va a eliminar por orina y no hay ningún inconveniente, no va a generar ningún tipo de toxicidad. Volviendo a la B12, es esencial y se encuentra exclusivamente en alimentos de origen animal. Esto porque es importante, porque si alguno lo escuchó nombrar a la vitamina B12, es famosa en lo que es población vegana y vegetariana. Obviamente porque se encuentra exclusivamente en alimentos de origen animal. En todos los alimentos que vemos en las fotos se encuentra este nutriente.
¿Cuáles son los síntomas de deficiencia? Son bastante inespecíficos y es por eso que la mayoría de la gente puede padecer deficiencia de vitamina B12 y no saberlo. Este nutriente puede ser deficiente no solo en la población vegana y vegetariana, en los cuales, muy importante aclarar, que se requiere suplementación. Digamos, no es compatible llevar una dieta vegana o lacto vegetariana sin suplementación de vitamina B12. Esa suplementación no es negociable. Si no se realiza esa suplementación, no se puede llevar a cabo esa dieta. Y la suplementación se requiere en muchas otras circunstancias que las vamos a mencionar en un par de diapositivas. Pero volviendo a la sintomatología de deficiencia, son síntomas muy inespecíficos. Incluso en algunos casos se los normaliza o se los confunde tal vez con el hipotiroidismo, que es una patología muy prevalente, sobre todo en mujeres. Puede ser diarrea o puede ser constipación, puede ser pérdida de memoria, fatiga, cansancio, sensación de hormigueo en manos y pies, irritabilidad, depresión, caída de cabello. Entonces, como les mencionaba, hasta ahora son bastante síntomas que se pueden naturalizar perfectamente y además que por supuesto que van sucediendo de manera paulatina, no es que de repente un día suceden todos juntos de manera drástica. Estos son, digamos, los primeros síntomas y si esa deficiencia no se corrige, sucede lo que es la anemia megaloblástica, que es una anemia justamente por deficiencia de vitamina B12. Y si esta deficiencia se sostiene en el tiempo, digamos por muchos años, no es que sucede de un mes para otro, hablemos de unos 10 años de deficiencias severas de vitamina B12, se pueden producir daños irreversibles en el sistema nervioso central. Esto lamentablemente sucede mucho en el adulto mayor, que por cuestiones económicas o por cuestiones de complicaciones para preparar alimentos, por ejemplo, o de hacer las compras, que no tienen fuerza, viven solos, no tienen nadie que los ayude y se la pasan comiendo sopa de fideos, que obviamente eso no aporta vitamina B12, sostenida en el tiempo, quizás se lo confunde con demencia senil, con una demencia precoz, y en algunas ocasiones pueden ser daños del sistema nervioso central por deficiencias sostenidas de B12, y lamentablemente cuando se llega a esta situación, es irreversible el daño del sistema nervioso central. En cambio, la anemia megaloblástica es reversible. A la vez, la deficiencia de B12 produce incremento de la homocisteína. Esto es porque la B12 es una coenzima para convertir la homocisteína en metionina. Entonces, obviamente, cuando hay deficiencia de B12, la homocisteína no se puede transformar en metionina y empieza a acumularse en el cuerpo, generando una hiperhomocisteinemia. La hiperhomocisteinemia genera también algunas consecuencias. Las más graves son cardiopatías, ACV, trombosis, pero bueno, trastornos circulatorios en general. Y tener en cuenta que la homocisteína puede verse incrementada por muchas otras razones, no solo por deficiencia de B12. Laboratorio. ¿Por qué les muestro esto? Porque es muy importante que sepan que la mayoría de los valores de referencia de los laboratorios de Argentina están absolutamente desactualizados. En los últimos años se ha comenzado a dosar más la B12, pero hay pacientes que tienen una B12 de 210 y se quedan tranquilos que se encuentran dentro del valor de referencia y que están dentro de parámetros de normalidad. La mayoría de los laboratorios considera que al tener un mínimo de 200 o 190, he visto en algunos casos, picogramos por mililitro, digamos, no hay deficiencia. Y eso es un error, en realidad está desactualizado. Fueron parámetros que se han ido actualizando, pero bueno, tampoco hace ayer, digamos. Vamos a ver que es esta cita del año 2012, si bien por supuesto en este país llegó un poco más tarde, ya hace varios años que se sabe que los valores de referencia para la vitamina B12 son de 400 a 900 picogramos por mililitro. Es decir, que si un paciente tiene 350 de vitamina B12, tiene deficiencia y es necesario suplementar.
Otra cuestión que hay que tener en cuenta es la homocisteína. Como les mencionaba anteriormente, cuando hay deficiencia de B12, incrementa la homocisteína. Entonces, la homocisteína debe estar a un valor inferior a 9 micromoles por litro. Entonces, ¿cuándo se considera que hay déficit? Si la vitamina B12 se encuentra por debajo de 400 picogramos por mililitro y o la homocisteína se encuentra por encima de 9 micromoles por litro. Obviamente, como les decía, puede que la homocisteína esté aumentada por otras razones. Y en esos casos, igual se recomienda suplementar, porque como les decía, no habría toxicidad. Es una vitamina hidrosoluble, entonces en caso de que no se requiera esa suplementación, supongamos que no se dosó en sangre la B12, pero se dosó la homocisteína. Y tenemos una homocisteína de 12. En esos casos se recomienda suplementar igual, porque a pesar de que no sabemos que si la B12 está baja, suponemos que sí. Y en caso de que no esté baja, no habría complicaciones porque se elimina por orina, reitero. Entonces, ¿en qué casos debe suplementarse? Muchísimos. Casi todos deberíamos estar suplementados con vitamina B12. Patologías gastrointestinales, cirugías gastrointestinales, por ejemplo, cirugía bariátrica, se suplementa con B12 de por vida. Anemia perniciosa, lo que es población vegetariana y vegana, como les mencionaba, o los flexitarianos, es decir, que a veces consumen carne, a veces no. Los mayores de 50 años. Y los que se encuentran con tratamientos como metformina, es el más común, pero también con metotrexato, con algunos fármacos para los anticonvulsivos. La realidad es que está indicado dosarla al menos una vez al año en el laboratorio control, en lo que es población sana y omnívora. Porque hoy en día prácticamente todos tenemos deficiencia de vitamina B12 y todos requeriríamos suplementación. Hay muchísimos suplementos en el mercado, por supuesto que ustedes no van a indicar la suplementación, pero para que sepan que, por supuesto, esto puede haber más hoy por hoy, esta diapositiva la hice hace un tiempo, pero para que sepan dos cuestiones en particular. Primero, que hay suplementos que son veganos y otros que no. Como mencionamos, algunos requieren suplementación por llevar a cabo una alimentación vegana, entonces obviamente que el suplemento no van a querer que sea de origen animal. De los más conocidos, generalmente hay 2 suplementos que sean veganos, que como ven tienen el logo. Y la otra cuestión importante es que tienen diferencias muy significativas de vitamina B12, estos suplementos. Vamos a ver que hay suplementos que aportan por comprimido 5.000 microgramos y otros aportan 1.000. Entonces es súper importante que la suplementación se realice de manera supervisada, sobre todo para no consumir de más y generar efectos adversos, que el más común es el acné. Me ha pasado con muchos pacientes que se niegan a iniciar la suplementación con B12, porque en algún momento la hicieron y les produjo acné, y cuando uno indaga acerca de cómo realizar la suplementación, tomaban el de BAO, que aporta 5.000 microgramos. Y eso es un exceso absoluto. O sea, obviamente que esas se llaman macrodosis aportadas de manera diaria van a producir efectos adversos. Entonces, más allá de que no genera toxicidad, sí puede generar algunas cuestiones indeseables que si se realiza la suplementación de manera supervisada, puede evitarse. Bueno, yéndonos hacia lo que son los minerales, son nutrientes inorgánicos esenciales que nuevamente no proporcionan energía y se dividen en macro y en microminerales. Obviamente, volviendo a lo que es macro y micronutrientes, los macrominerales son aquellos que se requieren en mayor cantidad, que son en realidad muchos de los más mencionados, como calcio, sodio, potasio, magnesio. Y los microminerales, también los van a escuchar como oligoelementos, son los requeridos en menor cantidad. Funciones clave, muy en líneas generales. El calcio se lo vincula siempre con lo que es la formación ósea. Trabaja de manera complementaria con lo que es la vitamina D. Ambos son muy importantes para la salud ósea. La contracción muscular, la coagulación. El hierro
más que nada, forma parte de lo que es la síntesis de hemoglobina y el transporte de oxígeno. El sodio y el potasio, bueno, forman parte de lo que es el equilibrio hidroelectrolítico y la transmisión del impulso nervioso. Y el yodo forma parte de lo que son las hormonas tiroideas. Entonces, volviendo a la gráfica de alimentación saludable, los micronutrientes se encontrarían más que nada en lo que es frutas y verduras. Entonces, el hecho de eliminar, por ejemplo, este grupo de alimentos de manera completa, ahí seguramente conocen muchas personas que no consumen nada de fruta y nada de verdura, o la fruta y la verdura, la verdura que consumen es papa o choclo, que como les mencionaba anteriormente, no es una verdura. Pueden padecer grandes deficiencias, pues aportan muchísimos micronutrientes, tanto vitaminas como minerales. Y para finalizar, vamos a mencionar algunos ejemplos muy rápidamente y muy básicos de algunos planes alimentarios para que vean estas cuestiones de lo que es macro y micronutrientes implementado en la alimentación. Un ejemplo que van a escuchar mucho es el plan alimentario hiposódico, que es el plan alimentario que está reducido en un nutriente en particular, que es el sodio, que es un mineral. Se indica en muchísimas ocasiones, el más frecuente es hipertensión arterial, pero también se indica para lo que es cardiopatías, para lo que es nefropatías, y todos los pacientes renales requieren reducir el consumo de sodio. Y también para lo que son los edemas, que obviamente muchas personas que padecen edemas tienen alguna cardiopatía o alguna nefropatía, pero bueno, puede que no, que solo sea una mujer. Digo mujer porque es más frecuente son los más frecuentes los edemas en las mujeres. Algún trastorno circulatorio que tiene tendencia a los edemas. Una de las primeras recomendaciones que se realiza es reducir el aporte de sodio en la alimentación. Entonces, recomendaciones generales de este plan alimentario serían evitar agregar sal a las comidas, que es lo que van a escuchar en todos lados, pero tengan en cuenta que la sal que agregamos a las comidas caseras es menos de un 20% de la alimentación. El 80% del sodio lo incorporamos a través de los paquetes, de los productos ultraprocesados que hablábamos hoy. No solo los salados, no solo la papa frita, que obviamente todos sabemos que es alta en sodio, no solo el salamín, sino también los dulces. Van a ver que las gaseosas, las galletitas, incluyendo las dulces, muchos helados industrializados, son altos en sodio. ¿Y esto por qué sucede? Porque se le agrega sal por una cuestión de palatabilidad, es decir, para hacer más gustosos los productos. Como habrán escuchado, la sal realza el sabor no solo salado, sino también dulce. Y a la vez el sodio forma parte de muchísimos aditivos alimentarios que les mencionaba hoy. Forma parte, por ejemplo, de lo que es edulcorantes, ciclamato de sodio, sacarina sódica. Son dos de los edulcorantes más utilizados en la industria alimentaria. Entonces, y obviamente se encuentran en muchos productos, en muchas gaseosas o jugos industrializados. Entonces, estos jugos, por más que sean dulces, van a tener un aporte de sodio considerable. Y también forman parte de algunos conservantes. Otra de las cuestiones, otro de los aditivos alimentarios que no tiene sodio es el glutamato monosódico, que el glutamato monosódico tiene prácticamente, les diría, me atrevería a decir el 99% de los ultraprocesados. El glutamato monosódico realza el sabor. Es un realzador de sabor. Entonces se le agrega prácticamente todos los paquetes. Entonces, por eso también se evitan las gaseosas y los jugos industrializados, los edulcorantes en casa, y se recomienda utilizar hierbas aromáticas y limón para dar sabor. Muy importante también la hidratación, además de que hay que evitar gaseosas y jugos por las cuestiones que ya les mencioné, es porque al consumir gaseosas y jugos consumimos menos agua. Y el consumo de agua es esencial para la vida, pero es esencial para la mayoría de las patologías que les mencionaba, en los cuales se indica el plan alimentario hiposódico.
Otro ejemplo es un plan alimentario adecuado a diabetes, que obviamente se indica en diabetes tipo 2, concretamente, la diabetes tipo 1, bueno, hay algunas otras cuestiones, en la resistencia a la insulina, en el síndrome metabólico y en líneas generales se evitan lo que es azúcares simples. Es decir, se reduce o se restringe el grupo de macronutrientes, que es el de los carbohidratos, pero no es que no se puede consumir papa, por ejemplo, como hablábamos hoy, que es la papa forma parte de los carbohidratos. Una de las cosas que me van a escuchar es que el diabético no puede consumir papa. Esto no es así, sino que lo que hay que evitar son los azúcares simples, que son más que nada lo que están en los productos ultraprocesados. En cambio, los carbohidratos complejos, que son los almidones, que estaría por ejemplo en la papa, en las legumbres, lo puede consumir perfectamente un diabético, obviamente con algunas salvedades en cuanto a lo que es porciones, en cuanto a lo que es combinaciones con fibra, con proteínas, con grasas saludables, pero en líneas generales no sería un no se puede consumir. Siempre preferir lo que es cereales integrales, que tiene mayor aporte de fibra, y legumbres. Se recomienda incorporar vegetales en todas las comidas, consumir frutas a diario, pero controlando el grado de maduración. Esto es porque la fruta, mientras más madura está, más contenido de azúcar tiene. Entonces hay que tratar de consumir la fruta tirando a inmadura e incrementar el consumo de fibra alimentaria. En este tipo de plan alimentario es fundamental el aporte de fibra. Hay que hacer especial hincapié. Y por último, un plan alimentario con selección de grasas o plan alimentario hipograso, que obviamente sería con reducción del macronutriente de los lípidos y se puede indicar en muchas situaciones, como puede ser dislipemias, cardiopatías, esteatosis hepática o hígado graso, llamado más coloquialmente, y lo que es hepatopatías o también patologías pancreáticas. Se recomienda reducir las grasas totales, pero haciendo especial hincapié en lo que es de grasas saturadas y grasas trans, recomendando siempre el consumo de grasas saludables, que serían las insaturadas, haciendo especial hincapié en el omega 3, que como mencionábamos hoy, se encuentran que es pescado grasos, chía, lino, pero en líneas generales se requiere suplementación del omega 3. Otra recomendación muy importante en este tipo de plan alimentario es preferir las cocciones simples, no frituras, como el ejemplo que les daba hoy del huevo. El huevo es un alimento espectacular y se recomienda perfectamente en un plan alimentario con selección de grasas o en un paciente que tiene dislipemia. Pero si ese huevo es consumido siempre a través de una fritura, por supuesto que no se va a aconsejar su consumo. Entonces, parece una pavada y parece evidente, pero hay que aclararlo. Y siempre se prefieren cocciones simples, como un hervido, como un vapor, como a la plancha u horno, sin aceite, con la menor cantidad de aceite posible. Siempre el aceite se recomienda crudo, no sometido a cocción. El aceite, digamos, para que sea saludable, debe estar como condimento. En una ensalada, en unos fideos, en un arroz. Cuando se lo somete a cocción, deja de ser saludable y por eso las frituras no son recomendables. Y otras recomendaciones generales es evitar el consumo de alcohol. Y eso sería todo. Les agradezco su atención y su tiempo y cualquier consulta que surja a partir de esta clase pueden consultar sin ningún problema. Muchas gracias.